ardua tarea para todos, no solamente para las candidatas, no solamente para los candidatos, sino para la ciudadanía en general, y nosotros como medio tenemos que cumplir un rol, darle a conocer a quienes aspiran en diversos sectores a representarnos, desde la gobernación, desde la convención constituyente y desde, evidentemente, el municipio de Punta Arenas. Hemos iniciado mal el día hoy porque nos hemos encontrado con una información que da cuenta de que 8 residentes del ex Hogar de Cristo y Casa del Samaritano han resultado contagiados. Sin embargo, hasta el momento no ha sido necesario trasladarlo al hospital regional a ninguno de ellos. A propósito, mañana se inicia el proceso de vacunación en toda la región. Ayer llegaron las primeras 12.000 dosis de vacuna Sinovac, la vacuna china. Hay que vacunarse. Será la posibilidad de evitar estresar nuestros hospitales. Hay que hacerlo con convicción, con absoluta confianza, a partir del día de mañana. Yo me trasnoché algo ayer porque me quedé prendido con un partido de fútbol electrizante. Iquique Coquimbo 2-2, nadie sabe quién desciende, la Católica será campeón porque Calera no lo ha querido, y vamos a ver cuál será el desenlace del torneo, tomando en cuenta de que Colo-Colo debe jugar en Iquique el próximo día sábado. Pero yo vengo a hablar esta mañana, a conversar, a dialogar con ustedes, pero a dialogar fundamentalmente con ella para que ustedes que nos están viendo y nos están escuchando, la conozcan un poco más. Ella se llama Javiera Morales Alvarado. Es magallánica, como usted, como yo, abogada, hoy profesora académica en la Universidad de Magallanes. Y dice, yo quiero ser constituyente. Y va en el Frente Amplio. Pero vamos a hablar primero de la vida. El programa dice, candidato, candidata, ¿quién es usted? Como te veo tan niña, yo voy a permitir tutearte. Entonces, en vez de decirte quién es usted, te voy a preguntar a Javiera, ¿quién eres tú? Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Vladimiro. Muchas gracias por la invitación. Se agradece mucho los espacios. Efectivamente, como tú señalabas, estamos en un momento bastante complejo entre la pandemia y con un proceso eleccionario bastante potente, donde se nos han mezclado un montón de candidaturas distintas, un montón de acciones que tiene que adoptar la ciudadanía, la gente. Y se agradece el espacio porque una de esas decisiones es algo muy relevante, que es la Constitución de nuestro país. Ya vamos a hablar de la Constitución, vamos a hablar de tus sueños de país, de tus proyectos, vamos a hablar de lo que soñamos todos los chilenos, porque mayoritariamente, casi un 80% de los chilenos, nos pronunciamos el 25 de octubre que queríamos cambiar la Constitución. Y vamos a hablar sobre aquello. Pero primero yo te preguntaba, ¿quién eres tú, Javiera? Bueno, yo soy una puntarenense de familia natalina, abogada de la Universidad de Chile, mamá de 2 gemelos de 2 años, Maximiliano y Salvador, profesora de la Universidad de Magallanes de Derecho Constitucional, y con un profundo compromiso con la educación pública, con la educación estatal, por la importancia que tiene, sobre todo, para nuestros jóvenes. Y eso no solo en mi trabajo actual, sino que también antes estuve trabajando para el proyecto, para la ley de gratuidad que hoy día permite que tantos estudiantes puedan acceder a la educación superior, tanto universitaria como técnico profesional. Te tengo que confesar, cuando llega tu currículum a mis manos, Morales Alvarado, y bueno, yo tuve que evidentemente hacer añico el calendario, retroceder en el tiempo, Morales Alvarado, y me encuentro con que tú eres la nieta de Galmier Morales, que fue un destacado vecino de la ciudad de Punta Arenas, no siendo magallánico, tomó esta región por adopción. Tu abuela, Carmen Delgado, pasaron muchísimas generaciones, profesora del Instituto Superior de Comercio hoy, Exacto. Antes era el Instituto Comercial. Exacto.
Y después me traslado a los Alvarado y yo te hago una pregunta insólita, le digo, ¿tu abuelo? No, mi bisabuelo. Hablando de don Raúl Alvarado Ruiz, destacadísimo practicante, gobernador durante el gobierno de la Unidad Popular, en Última Esperanza, en Puerto Natales, candidato a diputado, un tipo magnífico, extraordinario. Y qué hablar de toda tu familia más cercana, a tu papá, al que tuve la oportunidad de conocer, a tu viejo, tus tíos, Chamaco. ¿Cómo olvidar a Chamaco Alvarado, un personaje de esta ciudad? De ahí vienes tú. Exacto. Esas son tus raíces. Una familia magallánica, entre puntarenenses, como bien dices, los Morales Delgado, ahí está mi abuela también, con un compromiso con la educación desde generaciones hacia atrás. Y por el lado de mi madre, efectivamente, como tú señalas, los Alvarado Arteaga, una familia bastante grande. En Natales, marca registrada. Pues. Exacto, sí, y también con un compromiso. Mi madre trabaja también educando. Así que efectivamente hay un arraigo muy fuerte a la región y al compromiso con la educación que viene, como tú bien dices, de generaciones pasadas, que bueno, eso se lleva finalmente en la sangre, ¿no es cierto? Una vocación pública que se va heredando por generaciones. No conocí a mi bisabuelo Raúl, pero sin duda lo que dejó él en sus hijos y después en sus nietos, y así sucesivamente, ha marcado nuestras vidas. Somos una familia bastante unida y que hemos tenido que enfrentar momentos bastante fuertes, como toda la gente finalmente, ¿no es cierto? Y que hemos sobrepasado por esos momentos abrazaditos, como magallánicos. Así que un saludo a todos, a todos. Javiera, ¿qué te llevó a tomar esta decisión de dejar el confort, el confort de dar clases como académica en la Universidad de Magallanes, de estar en tu casa, compartir con tu marido, con tus hijos, etcétera, y decir, ¿sabes qué? Voy a asumir este desafío en un momento tan difícil, tan complicado para la sociedad, para la política en general? Sí, efectivamente, lo primero que tendría que decir es que no sé si fue una decisión mía, no fue que un día yo me desperté y dije, quiero ser constituyente, porque la verdad es que yo carrera política no tengo. Como tú bien señalabas, voy por una lista, pero fui invitada para ir a esa lista como independiente. Yo no milito en ningún partido político. ¿Quién te detectó? ¿Quién te invita? Distintos sectores, pero sobre todo eso se debió a que el proceso constituyente no partió ahora, partió, sabemos, incluso antes del 2019. Y cuando viene el estallido y se produce en nuestra sociedad, ¿no es cierto?, en Magallanes, un despertar, ¿no es cierto?, y la gente empieza a conversar sobre la Constitución, obviamente que empezaron a tocar las puertas de la universidad pública estatal y a preguntar por la profesora de Derecho Constitucional para que efectivamente pudiésemos contribuir a ese debate. Y, perdón Javiera, pero tú tuviste la oportunidad a propósito, porque esto comenzó a discutirse durante el gobierno de Michelle Bachelet. ¿Te acuerdas tú que se realizaron una serie de cabildos? Exacto, ¿Tuviste la oportunidad de participar en algún cabildo autoconvocado? En el 2016, efectivamente. Sí, esto viene de mucho antes, pero el proceso más profundo viene ahí en el 2019. Y ahí fui invitada y me tocó participar en cabildos, en juntas de vecinos, en liceos, en sindicatos, porque la gente quería saber sobre lo que estaba ocurriendo, ¿cierto? Muchas veces se piensa esto que es un proceso como por etapas. Primero yo sé, aprendo, después decido. La verdad es que cuando esto ocurre espontáneamente por una necesidad ciudadana, como es lo que ocurrió acá, esto se mezcla, ¿no es cierto? Y la gente empieza a llamar la atención de lo que está ocurriendo y quiere educarse, quiere saber para poder elegir informadamente, porque recordemos que esta vez vamos a decidirlos todos, va a ser un proceso democrático. Bueno, mira, es una tremenda responsabilidad. Exacto. Desde 10 constituciones hemos tenido a lo largo de la historia, desde 1823, antes una fue con Bernardo O'Higgins, ¿no? Exacto. Hemos vivido una serie de procesos y ahora vamos a modificar esta constitución, que fue muchas veces modificada, pero que nació durante la dictadura del año 1980. Y por vez primera van a escribir esta constitución
los representantes del pueblo. Exacto. Que vamos a tener la oportunidad de manifestarnos, de expresarnos el 11 de abril. Exactamente. Gran responsabilidad. Sí, entonces efectivamente cuando se empieza a acercar toda esta gente por mi compromiso, por haber estado ahí, por después trabajar también en todo el proceso del apruebo, no voy a mentir, al principio uno duda, ¿no es cierto? Porque como tú bien dices, yo no tengo una carrera política, esto no estaba dentro de mis planes y la verdad es que, bueno, yo soy mamá con un trabajo, con 2 niños, con una familia y por tanto no fue fácil, pero cuando se acercan tantas voces y te sientes parte de un proyecto colectivo, la verdad es que eso pesó mucho, así que nos juntamos como familia, no solo con mi marido, sino que esta gran familia, Morales, Alvarado, Arteaga, y les consulté a todos qué les parecía, porque acá requería apoyo, porque para que una mujer como yo, ¿no es cierto?, pueda estar en estos espacios, no basta con las ganas, ¿no es cierto?, tiene que haber un apoyo de la familia, de los amigos, de la gente que también quiere colaborar en esto y está comprometida con un proyecto, porque este no es el proyecto de Javiera Morales finalmente, acá hay un desafío enorme que es llevar las demandas ciudadanas, la demanda de la gente que se pronunció tan claramente a la Convención Constitucional, porque esta conversación no partió ahora, sino que partió hace mucho tiempo y lo que hemos estado ahí escuchando, obviamente, queremos llevar esas voces, queremos representar esas voces en la Convención. Fue una decisión difícil. Estamos haciendo candidata, ¿quién es usted? Y hoy estamos conociendo la mirada de Javiera Morales Alvarado, abogada, docente de la Universidad de Magallanes, candidata por esta región. ¿Qué distrito es? ¿28? 28, exacto. 28, distrito 28. Distrito 28 a la Constituyente. Quiero conocer tu mirada, porque no hubo una sola mirada en el Frente Amplio respecto al acuerdo que se llegó en la noche de noviembre del año 1919. En un momento muy complicado, muy difícil, ¿no? Se sentó en la mesa Gabriel Boric y firmó en representación del Frente Amplio, lo que significó evidentemente diversas manifestaciones internas dentro del propio Frente Amplio. Entre otras cosas tuvo como resultante la renuncia del alcalde de Valparaíso, nuestro coterráneo Jorge Sharp. ¿Cuál es tu mirada sobre el particular? Bueno, la verdad es que yo vi todo eso por la tele, porque yo ahí no formaba parte, un momento histórico, me acuerdo que estuve ahí hasta las 3, 4 de la mañana, sabiendo que los niños despertaban unas horas después, pero la verdad que era un momento histórico tan importante para Chile, que la verdad es que estaba ahí todo mi corazón en ese minuto. Entonces, yo eso lo miré por la tele, efectivamente, porque como te decía, yo participación partidaria nunca he tenido y la verdad es que soy independiente en esta lista y mi compromiso está con el proceso constituyente como hoy día se está desarrollando. Obviamente que siempre podríamos haber hecho todo de alguna forma mejor y uno mira para atrás y dice, bueno, ¿por qué no se hizo de tal manera? ¿Por qué los independientes no tuvieron más? ¿Por qué los escaños reservados no fueron etcétera, etcétera? Pero la verdad es que este es un proceso que se abrió gracias a la gente movilizada, que la política, con lo poco receptiva que ha sido el último tiempo, logró, ¿no es cierto?, escuchar y abrir este proceso y ahora depende de la gente, de los ciudadanos, que elijamos, ciudadanos y ciudadanas, el 11 de abril y que participemos, porque acá no basta solo con ir a votar, ¿no es cierto? Sabemos que eso está bastante desgastada, esta democracia de ir a votar y olvidarme. Acá hay un proceso que tenemos que conversar, porque efectivamente lo que se va a decidir en la Convención Constitucional no puede ser lo que solo piensan esas 155 personas, sino que un reflejo de un debate de la ciudadanía. Y ahí está mis ganas, ahí está finalmente lo que pesó junto a esta vocación pública de que hablamos antes, que se hereda de generaciones atrás, por decir, ok, pongámonos a disposición, más allá de todos los conflictos políticos que puedan haber, pongámonos a disposición para llevar esta discusión a la Convención Constitucional y representar a los magallánicos y magallánicas. ¿Y qué significa para ti, Javiera, ser parte de un nuevo proceso, también histórico? Es un hito histórico. Yo creo que con el correr del tiempo nos vamos a dar cuenta de lo que esto significa. Por vez primera, paridad de género. Por primera vez, no solo en Chile, en el mundo. Por eso te digo, por primera vez. Esto tiene unos efectos enormes. En primer lugar,
nuestros niños y niñas nos van a ver por primera vez a la mitad de las mujeres correctamente representadas en un órgano político. ¿Eso qué significa? Significa ampliar horizontes, ¿no es cierto? Ampliar horizontes, se puede, con la ayuda obviamente de muchos, se puede. Mujeres que trabajamos, tenemos nuestra vida, tenemos nuestra familia, podemos llegar a esos espacios políticos y defender posturas y representar a la gente cuando se dan las posibilidades, ¿no es cierto? Cuando se permite, cuando se nos da ese espacio. Pero segundo, llevar las demandas ciudadanas de las mujeres a la convención. A la convención. Si acá cuando se habla, por ejemplo, que nuestros derechos sociales son flaquitos, ¿no es cierto? Y hablamos de educación, salud, vivienda. El otro día estaba en un programa y se decían, pues, y había un candidato ahí de Obópoli que decía, estas son cuestiones relevantes. Estas no son solo cuestiones relevantes, son derechos esenciales para que las mujeres podamos desarrollarnos. Sin educación, sin un espacio público de calidad donde dejar nuestros niños, ¿cómo trabajamos las mujeres? ¿Cómo logramos ir a trabajar? Nosotros los chilenos hemos dicho que queremos cambiar nuestra Constitución. Pero ¿qué dejarías tú? ¿Qué rescatarías tú? Si algo crees que hay que rescatar de esta Constitución. Porque muchos han hablado de la página en blanco, que no es tan página en blanco. Lo que queremos saber, cuál es tu mirada y cuál va a ser tu decisión respecto a los cambios que debe experimentar esta nueva Constitución, o lo que se debe mantener de esta Constitución tantas veces reformada que viene desde el año 1980, Javiera. Sí, exactamente. Acá vamos a partir de una hoja en blanco en el sentido de que no vamos a partir con la actual Constitución en la mesa, ¿no es cierto? Sino que vamos a iniciar un debate, que ya se inició, Vamos a llevar este debate a un órgano con decisión, básicamente. Pero hay ciertas ideas y principios en nuestra Constitución actual que sin duda hay que rescatar, pero modificándolo. Yo diría, por ejemplo, el primer artículo de nuestra Constitución habla de dignidad, de la dignidad de las personas. Y primer inciso del primer artículo de nuestra Constitución. Esa dignidad, ese compromiso con la dignidad, finalmente es lo que tiene que estar en el centro de nuestro nuevo pacto social. ¿Y qué hablamos cuando hablamos de dignidad? Hablamos de derechos sociales. Hablamos de tener una vida digna que se expresa, por ejemplo, en trabajo, salud, educación, vivienda, junto con los otros derechos que tanto conocemos. Nuestra Constitución actual eso lo deja como en segundo plano. Entonces, la idea de dignidad que está ya en nuestra Constitución, tenemos que materializarla. Ese es un punto esencial, yo creo, de los más importantes que hay que rescatar, pero profundizar, generar los mecanismos para que se hagan realidad. Y el segundo yo diría que es nuestro artículo 4, que habla que Chile es una república democrática. Pero nuevamente ahí hay una idea, ¿no es cierto?, muy fuerte, muy potente, que sin duda todos compartimos, ¿no es cierto?, gran parte de la ciudadanía, yo diría que un gran porcentaje de la ciudadanía tiene un compromiso democrático muy fuerte, pero la democracia en nuestra actual Constitución está limitada a una democracia representativa, a ir cada 4 años, votar, irme para la casa, ¿no es cierto? Y la verdad es que eso está obsoleto. No ha permitido que la política sea receptiva de las demandas ciudadanas. Hoy día la gente quiere además participar en las decisiones de forma vinculante. ¿Y eso cómo se hace? Reformando no solo cómo funciona, acá se habla del presidente, el Congreso, iniciativa popular de ley. En eso creo que tenemos que llevar también la discusión a la región, a la comuna. Que esos mecanismos de participación se produzcan también en la institucionalidad regional y comunal. Por vez primero van a participar también los pueblos originarios, como propiamente tal, ¿no? Exacto, propiamente representantes. Tal, dentro de los 155. ¿Chile debe ser un Estado plurinacional, pluricultural? Sin duda, sin duda. Si hablamos de que esto es un proceso histórico, creo que uno de los elementos esenciales es considerar que por primera vez va a existir representación de los pueblos originarios. ¿Qué escuchaste tú, Javiera, del estallido social el 18 de octubre de del año 2019? ¿Qué dijo ese estallido social? ¿Qué capitalizas tú de ese alarido popular? Yo capitalizo primero una gran desconfianza, o más bien un sentimiento de profunda desconfianza hacia nuestro actual Estado, hacia nuestra actual clase política y nuestro actual Estado, de que no está escuchando las demandas ciudadanas.
Y en eso, sin duda, hay mucho por hacer, ¿no es cierto? Porque finalmente la Constitución es quien organiza el poder, redistribuye el poder, crea el Estado y lo organiza. Pero también yo escuché claramente ahí, y sigo escuchando, una demanda de cambio, de dejar atrás el sistema actual, nuestra Constitución actual, que tiene mucha preponderancia en las libertades, pero deja atrás todos estos temas de derechos sociales, y avanzar a una Constitución de futuro que nos permita generar un pacto para transitar en los futuros 50, ojalá 100 años, con el foco no solo en las libertades, en ciertos derechos, sino que más bien en las demandas de la ciudadanía. ¿Debería tener limitaciones el derecho de propiedad? Te coloco un ejemplo. ¿El agua? Sí, es que efectivamente en esto, qué interesante la pregunta, porque los derechos no se ven por sí solos, sino que los derechos forman parte de un sistema de derechos. Yo creo que eso queda muy claro, por ejemplo, ahora con la pandemia, esa dicotomía falsa que se daba entre salud, ¿no es cierto?, o trabajo. O salimos a trabajar, economía, claro. ¿no es cierto? Y la verdad es que esas dicotomías son bastante falsas. Y eso ocurre también con los derechos de nuestra Constitución. Los derechos forman parte de un sistema de derechos. El sistema de derechos de la Constitución actual le pone muchas fichas, ¿no es cierto?, muy gorditos los derechos de libertad como la propiedad privada, la iniciativa económica, y muy flaquitos los derechos sociales como la educación y la salud. Si queremos avanzar, más que decir vamos a limitar este derecho, tenemos que hacer un sistema de derechos más equilibrado, ¿no es cierto? Más equilibrado, porque sabemos que, por ejemplo, sin trabajo no se puede tener salud, ¿no es cierto? No es como jerarquizar, sino más bien establecer un sistema de derechos equilibrado. Y sobre todo otro punto adicional, que es cuando estos derechos como que colisionan, uno pareciera ver, ahí están chocando, la pregunta es, ¿quién va a tomar esa decisión? ¿Quién va a tomar esa decisión? Esa pregunta la contesta nuestra Constitución, porque crea la institucionalidad que toma esas decisiones. Debería. Ahora, ¿cómo debería ser Chile? Como es hoy, un estado unitario, regionalizado, o has pensado también tú, muchos lo han pensado, yo tengo un amigo, conocido por muchos, ha sido consejero regional, concejal Roberto Sá, él levanta las banderas de un estado federal, por ejemplo, y hay muchos a los que he escuchado con el mismo discurso. Sí, ¿Cómo te planteas? Sí, hoy día nuestra Constitución habla de Estado unitario descentralizado, pero yo creo que ahí estamos en una deuda enorme. Le podemos poner nombre de federal, le podemos poner nombre de regional, pero de acá de lo que realmente se trata es de descentralizar, generar autonomía de los territorios. Y eso no solo por una demanda de la gente, ¿no es cierto?, sino que también porque es lo que nos lleva al desarrollo. Está comprobado que los países más descentralizados, donde las decisiones se adoptan más cerca de la gente, les va mejor. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Por qué no logramos avanzar en eso? Y para eso, desde mi mirada, lo que hay que hacer es generar mayor autonomía, descentralizando o poniendo el nombre, regionalizando, generar más autonomía, no solo en la capital de las regiones, sino que también dentro de las distintas comunas dentro de las regiones. Y esa autonomía se logra por distintas medidas. Hoy día, por ejemplo, vamos a elegir al gobierno regional, para eso hubo que modificar al gobernador regional, para eso hubo que modificar la Constitución, de eso estamos hablando, ¿no es cierto? Pero de esto no solo se trata de elegir representantes, sino que también que esos representantes puedan tener atribuciones fiscales, económicas, exacto. Y también no solo generar representantes, sino lo que hablaba antes, generar mecanismos de participación también en lo comunal. Te voy a hacer a propósito de comunal, justamente te iba a hacer esa consulta respecto a cómo vislumbras tú de transformar a los municipios en verdaderos gobiernos locales, que es de suma importancia porque es la primera puerta de entrada al Estado de Chile. Pero tú me vas a permitir, tenemos que ir a un breve alto, vamos a recorrer nuestra pequeña galería comercial y ya vuelvo con Javiera Morales Alvarado, candidata a constituyente, es independiente, va en el Frente Amplio. En este programa, en Polar Comunicaciones, candidato, candidata, ¿quién es usted? Hoy, Javiera Morales Alvarado.